Hola amigos y amigas, hoy estaremos visitando una de las 7 maravillas del mundo. Más que una ciudadela, este viene a ser un complejo arquitectónico. Así es, este lugar queda en el Perú. Y hoy, en nuestro segundo día aquí en Cusco, estaremos conociendo Machu Picchu, un complejo inca construido en el siglo XV por el Inca Pachacútec. Y les comento que quedé maravillado al conocer este hermoso lugar. Esto y mucho más los iré comentando más adelante en este video. Amigos, bienvenidos al tour Machu Picchu y baños termales de Machu Picchu Pueblo, aquí en Aguascalientes. ¿Qué? Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Este es el segundo video que realizamos aquí en la ciudad de Cusco, en nuestro segundo día de tour. Para este tour la movilidad pasa a recogernos de 1:30 a 2 de la madrugada. Luego nos dirigimos desde Cusco a Ollantaytambo, el cual es 1 hora y media de viaje. Amigos, siendo las 3:45 de la madrugada, ya hemos llegado a Ollantaytambo y la movilidad nos deja a media cuadra donde se realiza la cola para comprar el ticket de ingreso para el tren de las 5:05 de la mañana. El ticket de ida es 12 soles y para el retorno también se tiene que pagar otros 12 soles. En tal caso, el precio de ida y vuelta en el tren local sería de 24 soles. Amigos, en este punto vamos a poder ver bastante gente que está sin ticket de ingreso realizando su cola para comprar el mismo. Y siendo las 4:29 nos encontramos a una temperatura de 3 grados centígrados con un poco de frío. Y para esto es recomendable tomar nuestro mate de coca bien caliente. Ya hemos ingresado al terminal hace unos momentos y para el siguiente vagón seremos uno de los primeros. Y en mi caso tengo asientos para escoger. Ya desde nuestro sitio podemos ver a muchas personas corriendo. En este momento podemos ver que el tren se va lleno con personas paradas y también sentados en los pasadizos. Amigos, en realidad lo del tren local es una muy buena aventura si es que se viene solo, entre jóvenes o adultos aventureros. Y en mi opinión personal no con niños, ya que se va a tener que hacer largas colas, desvelar y estar a bajas temperaturas, muchas veces por debajo de los 0 grados. Todo esto para tomar el tren de las 5 de la mañana. Siendo las 6:45 ya hemos llegado a lo que viene a ser Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo. Desde Ollantaytambo hasta aquí, Machu Picchu Pueblo, fue un viaje aproximado de 1 hora con 40 minutos. En este punto el guía nos vino a esperar para posteriormente dirigirnos hacia la plaza y apreciar las esculturas y tomarnos algunas fotos para el recuerdo. Asimismo, aquí el guía nos dio algunas explicaciones antes de ir a tomar desayuno. Luego nos fuimos directo a Concetur, donde se encuentra el bus que nos lleva a Machu Picchu. El precio de ida y vuelta es de 15 dólares para turistas nacional o 58 soles. Y para turistas extranjeros es de 24 dólares. Aquí en la presente imagen les muestro los precios más detallados. Desde aquí, Machu Picchu Pueblo hasta el santuario es aproximadamente 30 minutos. Y les comento que mientras subíamos tuvimos increíbles vistas con hermosos paisajes. Amigos, siendo ya las 8 de la mañana, ya hemos llegado al ingreso del santuario de Machu Picchu y nos toca hacer nuestra cola para ingresar. Esto es mi entrada, el cual presentaré para ingresar al santuario de Machu Picchu. En mi caso lo presenté en digital en mi celular y tiene un costo de 66 soles con 60 céntimos. Pero salió un comunicado que este año 2024 que viene van a subir los precios de ingreso a los diferentes circuitos. Acabamos de ingresar y tan solo hicimos una caminata de 1 minuto aproximadamente y ya se puede apreciar el cerro que se ve en las fotos. Y amigos, les comento que estoy muy feliz ya que justo hoy día nos topó un clima hermoso. Estaba soleado, el cielo despejado, en realidad todo súper chévere. Después de 15 minutos de ascenso, ya llegamos a la llamada Casa del Guardián, donde los turistas se toman la clásica foto postal. Desde aquí, nosotros pudimos apreciar el imponente y majestuoso santuario histórico de Machu Picchu. Esta antigua ciudad inca es uno de los tesoros más preciados del Perú. Fue construida a mediados del siglo XV y se cree que fue una de las residencias del noveno Inca del Tahuantinsuyo, Pachacútec, aunque en ella también están los restos de un santuario. Está ubicado en el departamento de Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu,
entre los ríos Cusichaca y Aobamba, tributarios del río Vilcanota, en el punto de encuentro entre los Andes peruanos y la cuenca amazónica. El santuario histórico de Machu Picchu es uno de los mayores logros artísticos, arquitectónicos y el legado tangible más significativo de la civilización inca, que abarca 32.592 hectáreas de laderas, picos y valles que rodean el monumento arqueológico de la ciudadela a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Machu Picchu fue abandonado a comienzos del siglo XVI, cuando el imperio inca fue conquistado por los españoles y recién se descubrió en 1911. Amigos, desde aquí, una de las partes más altas y donde todos nos tomamos las clásicas fotos aquí en Machu Picchu, también podemos ver a lo lejos el Huayna Picchu. Para este tour se tiene que realizar otra ruta turística. Bueno amigos, después de habernos tomado las fotos clásicas, ahora vamos a bajar a visitar el sitio arqueológico. Ahora sí, ya estamos listos y preparados para recorrer Machu Picchu, junto al grupo que hemos venido y nuestro guía. Desde aquí el tour dura aproximadamente 2 horas. En este tiempo visitaremos los principales templos del lugar y sus respectivas construcciones. El guía irá explicándonos la historia que hay detrás de esta maravilla inca. ¿Quieren saber? Acompáñenos en el recorrido durante el siguiente video. Aquí en Machu Picchu todo el circuito se realiza a pie. Se empieza a bajar desde la Casa del Guardián hacia el sector religioso, donde primero visitaremos la Plaza Sagrada, luego el Templo de las Tres Ventanas y el Templo Principal. Todos estos lugares están cerca. Continuando con el recorrido, ahora nos estamos dirigiendo hacia el reloj solar de los incas, o más conocido como el Intihuatana. Amigos, ahora ya nos estamos dirigiendo hacia la Roca Sagrada, donde el guía nos explicó algunas cosas y también nos tomamos algunas fotos. Aquí, justo al frente de la roca, se encuentra el ingreso a la montaña Huayna Picchu, el cual viene a ser otra ruta. Luego de tomar nuestras fotos de recuerdo, ya nos dirigimos hacia el Templo del Cóndor y el Templo del Sol. Ambas construcciones vienen a ser las más misteriosas e importantes de los incas aquí en Machu Picchu. Aquí también, mirando desde la parte de arriba, podemos notar la cabeza y las alas abiertas del cóndor como si estuviera volando. Esto viene a ser el Templo al Sol aquí en Machu Picchu, en el cual solo los sacerdotes y la élite del imperio podía ingresar a este templo. Hoy, esta edificación sagrada es uno de los atractivos turísticos más populares en Machu Picchu. Se dice también que el mismo fue utilizado como observatorio solar. Y aquí también vamos a poder apreciar los espejos de agua. Amigos, ya para ir terminando nuestro recorrido aquí en Machu Picchu, durante todo el recorrido vamos a poder ver a los auquénidos más famosos del Cusco, que son las llamas. En este recorrido, el guía nos dará la recomendación que no podemos retroceder el paso, ya que en todos los circuitos se inicia en el ingreso y se toma diferentes rutas dentro del santuario. Asimismo, el guía hará de este recorrido una experiencia única, ya que lo hará de forma paciente y amena, así que a disfrutar. Amigos, aquí termina nuestro recorrido en la puerta de salida de Machu Picchu. En realidad estoy muy sorprendido por lo que los incas pudieron construir en este hermoso lugar. Bueno amigos, ahora nos toca subir al bus y regresar a Machu Picchu pueblo. Amigos, siendo las 11:50 de la mañana, ya hemos llegado al pueblo de Machu Picchu. Fue un viaje de 25 minutos aproximadamente. Luego ya nos dirigimos a almorzar. Y siendo las 12:30 de la tarde, ya nos dirigimos hacia el ingreso de los baños termales de Machu Picchu. Desde la plaza al mismo es 10 minutos de caminata. Las tarifas de ingresos vienen a ser 20 soles para extranjeros, 10 soles para turista nacional y 5 soles para turista local. Y acá ya tenemos nuestro ticket de ingreso. Desde acá realizaremos otra caminata de 5 a 8 minutos aproximadamente. Una vez que llegamos, vamos a poder ver 2 puertas y nosotros ingresaremos al lado izquierdo, que es para los baños termales, y los que desean y tienen más tiempo pueden ingresar también por la parte derecha con el mismo ticket hacia las cataratas de aguas calientes. Bueno, una vez ya ingresado vamos a poder ver la parte de control. Luego vamos a cambiarnos ya que podemos utilizar los vestidores.
y luego volvemos a dejar nuestras cosas, ya que también podemos utilizar el guardarropa. Los baños termales de Aguascalientes están abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Asimismo, cuenta con 6 pozas, 5 calientes y una poza fría. Las temperaturas de estas pozas van desde los 36 grados hasta los 44 grados. Amigos, no se olviden llevar traje de baño, toallas e implementos de aseo personal. Pero si te olvidaste de la ropa de baño, en el ingreso venden a precios muy cómodos. Al entrar aquí estaremos rodeados de mariposas, orquídeas y esculturas. Amigos, y por último, no podía faltar nuestras fotos en este hermoso lugar, los baños termales de Aguascalientes, aquí en Machu Picchu, Pueblo. Y ya siendo aproximadamente las 2 de la tarde, ya tuvimos que regresar, porque se tiene que hacer cola para el retorno en el tren local. Y cuando nos estuvimos dirigiendo hacia la estación del tren, en el puente se puede apreciar, al igual que en otros países, estos candados, y me pareció súper romántico. Estas son algunas frecuencias que van llegando en los diferentes horarios a Aguascalientes. En este caso tuvimos que dirigirnos hacia el mercado de artesanías, el mismo que está señalizado para poder llegar hacia la estación de Machu Picchu. Desde aquí se puede abordar el tren turístico o el tren local. ¿Qué diferencia hay entre el tren turístico y el tren local? En mi caso yo tomé el tren local para venir desde Ollantaytambo a Machu Picchu, y para el retorno también tomé el mismo. En este caso el tren local es solo para turistas nacionales, el mismo que se tiene que comprar personalmente o presencial. Para esto se tiene que presentar nuestro DNI y tiene un costo de 12 soles o 3.25 dólares, y entre ida y vuelta sería 24 soles moneda peruana y 6.50 dólares. Asimismo, en el tren local priorizan a las personas locales que viven aquí en Aguascalientes o cerca. En este caso ellos no hacen cola para ingresar a comprar sus tickets, pero en el caso de los que no vivimos aquí y somos de otras partes del Perú, en el tren local tendremos que hacer cola. En este caso yo estoy haciendo cola desde las 2:20 de la tarde aproximadamente. Ya siendo las 7 de la noche, logré ingresar a la estación del tren. Desde acá nos queda 2 horas de viaje en tren hasta Ollantaytambo, y estaríamos llegando a eso de las 9 de la noche. Saliendo de la estación del tren, la movilidad para ir a Cusco nos espera media cuadra. En este caso nos quedará un viaje de 2 horas aproximadamente, y en Cusco estaremos a las 11 de la noche aproximadamente. Y amigos, les comento, muchas veces los que no logran ingresar a la estación después de haber hecho cola durante muchas horas, tratan de hablar con la seguridad de la estación o en muchos casos discuten, pero siempre queda en nada. Y la mayoría de estas personas que se quedan varadas por esperar el tren local, duermen afuera de la estación, como hacer cola en pleno frío para tomar el tren de las 5 de la mañana. Bueno amigos, ahora les explicaré un poco sobre los tipos de trenes turísticos aquí en Machu Picchu. El ticket del tren turístico lo pueden comprar turistas nacionales e internacionales, cosa que no pasa con el tren local, que solo lo pueden comprar turistas nacionales presentando su DNI, y cuesta 12 soles o 3.25 dólares por tramo. Asimismo, cabe recalcar que el precio por tramo en el tren turístico va desde los 60 dólares, que viene a ser 221 soles con 45 céntimos. Y si deseas pasaje ida y vuelta está a 120 dólares, que en moneda nacional peruana viene a ser 442 soles con 86 céntimos. Asimismo, este ticket turístico lo pueden comprar por internet o por medio de agencias turísticas. Asimismo, con este ticket tampoco se hace cola, solo se presenta el ticket en el ingreso de la estación a los de seguridad, y el directo los deja pasar de acuerdo a la hora que es su salida. Así como les mencionaba, en el tren turístico de 60 dólares o 221 soles con 45 céntimos, nos van a acompañar bailarines que nos brindan un show a bordo del tren, relatando la historia del general Ollantay y la princesa Cusicoyo. Asimismo van a poner música a bordo, se puede comprar snack a bordo. Asimismo las ventanas son suficientemente amplias para observar el hermoso paisaje del Valle Sagrado.
Amigos, también hay trenes turísticos que cuestan más de $70 o más de 258 soles con 20 céntimos por tramo. Y si deseamos tomar este tren entre ida y vuelta, cuesta $140 o 516 soles con 20 céntimos. Estos trenes incluyen desfile de moda a bordo, snack de cortesía, vistas panorámicas de 360 grados, vagón de observatorio al aire libre, y asimismo hay otros tickets de otros precios que incluyen menú gourmet, bar, música en vivo y entre otras cosas más. Amigos, ¿les gustaría que realice videos sobre los tipos de trenes turísticos en Machu Picchu? Pues déjanos tu comentario. Amigos, ya siendo las 11 de la noche, ya hemos llegado a Cusco y ya nos vamos a ducharnos para descansar, porque mañana tenemos tours al Valle Sagrado de los Incas. Amigos y amigas, nuestra estadía de 6 días en la ciudad de Cusco lo estamos realizando junto a la agencia de viajes y turismo Zumba Tours. Servicios turísticos 100% recomendado. Zumba Tours, venta de paquetes turísticos y pasajes aéreos, nacionales e internacionales. Amigos, y ahora les voy a dejar el presupuesto total de lo que yo gasté en el Tours a Machu Picchu con baños termales, aquí en Aguascalientes. Y bueno amigos, hasta aquí el día de hoy. Amigos, ya saben, si les gustó el video, regálame un like. Y si son nuevos por aquí, considérense en suscribirse al canal. Gracias.